Hola doctor, buenos días. Nosotros somos Camila y Alfonso y vamos a hablar sobre nuestra presentación. Fue el experimento de Millikan. Bueno, para nuestra presentación tenemos el contenido y lo presentamos aquí. Son los objetivos, el marco teórico, el material y la regla experimental, los resultados que obtuvimos y las conclusiones. Los objetivos del experimento son encontrar de manera experimental el valor de la carga de una partícula de aceite, analizando la fuerza eléctrica inducida sobre ella y utilizar la ley de Stokes para determinar la carga fundamental de un solo electrón. La carga eléctrica elemental es una de las constantes fundamentales de la física, ya que su valor resulta vital para dicha ciencia. Los primeros experimentos tendientes a determinar la carga del electrón fueron motivados por el descubrimiento de un alumno de Thomson, Charles Thomson Rees Wilson, en el sentido de que los iones podían servir como semillas de condensación de gotas en las nubes. La cámara de Wilson fue esencial en el descubrimiento de algunas de las partículas elementales, por lo cual recibió el Premio Nobel de Física en 1927. La masa de cada gotita, al principio de agua, era deducida de la velocidad de caída bajo la gravedad y la viscosidad del aire. La masa total del líquido dividido por la masa de cada gotita determinaba el número de gotitas acumuladas y la carga total dividida por el número de gotitas daba la carga de cada gota. En el supuesto de que cada gota creció alrededor de un ion, la carga de cada gota sería la carga del ion. Las medidas del grupo de Thomson, a pesar de ser bastante cercanos al valor aceptado actualmente, fueron vistas con desconfianza y abrieron el camino para hacer mediciones más precisas. Y fue así como en 1906 se dieron cuenta de que la masa de las gotitas variaba rápidamente debido a la evaporación, y para minimizar este efecto se cambiaron las gotas de agua por gotas de aceite. A partir del experimento de Millikan se logra demostrar que la carga del electrón está cuantizada y tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En este experimento se genera un campo eléctrico que es el que se observa el comportamiento de la gota. Para poder determinar el valor antes mencionado, se debe hacer el balance de las fuerzas que actúan sobre la gota. Si sabemos que tenemos una gota ionizada con una carga negativa y una masa m, en la figura que se muestra a continuación, pues se observan las dos fuerzas que actúan sobre ella, que son la fuerza de gravedad y la fuerza viscosa. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada a un cuerpo es directamente proporcional a su masa de aceleración. Así, para la fuerza de la gravedad tenemos que F es igual a m por g, donde m será la masa de la gota y g es la aceleración de la gravedad. También podemos observar todas las fórmulas que se utilizaron en el experimento. Y, por ejemplo, cuando la gota empieza a caer, pues existe una aceleración y al mismo tiempo la fuerza viscosa aumenta, lo que hace que la gota llegue a una velocidad terminal, la que, pues aquí la primera ecuación que se muestra. Después, cuando se aplica el potencial, que se genera un campo eléctrico uniforme, que se consigue también una fuerza eléctrica que es para arriba, que es equivalente a QE, donde Q es la carga en coulombs y E es la intensidad eléctrica. Si el campo es muy grande, la gota pues, va a subir y alcanzará la velocidad de subida. Y pues, cuando se hace la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la gota, se obtiene la siguiente ecuación, que pues, es la segunda ecuación que tenemos. Si se despeja cada de las ecuaciones 1 y 2 y se igualan, obtendremos la ecuación que está en el tercer lugar. La masa de la gota puede escribirse en función de su volumen y densidad. Así tienen la ecuación 4, que A es el radio de la gota de aceite. También, si sustituimos la ecuación 4 en la ecuación 3, obtendremos la ecuación 5. Si igualamos la ecuación de la ley de Stokes con los términos del lado derecho de la ecuación 4 de la diapositiva anterior, obtenemos que A es equivalente a la ecuación 2 que vemos aquí. Sin embargo, la ley de Stokes tiene que ser corregida cuando la velocidad de caída es menor a 0.1 centímetros por segundo, como es este caso, ya que el rango de velocidades de la gota para este experimento se encuentra entre 0.01 y 0.001 centímetros por segundo. Por lo tanto, obtenemos la ecuación 3 que vemos aquí, donde B es una constante que equivale a 8.2 por 10 a la menos 3 pascales por metro, P es la presión atmosférica y A es el radio de la gota que calculamos con la ecuación para la ley de Stokes sin corregir. Entonces, si sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 2 de esta diapositiva, obtenemos la ecuación 4. Finalmente, la intensidad eléctrica está definida como E es igual a B sobre D, donde D pues, es la distancia, la separación entre las placas en la cámara de visualización de las gotas,
que es el grosor del espaciador, y pues ves la diferencia de potencial que se aplicó sobre las placas. La ecuación anterior que se había mostrado para A puede mostrarse como la ecuación cuadrática que está aquí a continuación. Y pues si resolvemos para A con la ecuación cuadrática, obtenemos la ecuación que está igual abajo. Y también, por ejemplo, si sustituimos esta ecuación en la última expresión, en la ecuación de la intensidad eléctrica, obtenemos una expresión para la carga que no involucra el radio de la gota, y pues la última ecuación, y fue la que se utilizó para determinar la carga de la gota de aceite. El material que utilizamos fue una fuente de alto voltaje, 4 cables banana-banana, un multímetro, un aparato de Millikan, aceite y un difusor para el aceite. Aquí en esta foto podemos ver el aparato de Millikan. Vemos a través de un ocular que se encuentra aquí. Tenemos una fuente de luz LED para iluminar las partículas de aceite. Y aquí está el capacitor, que está conformado por 2 placas de cobre. Y aquí conectamos el voltaje y así generamos el campo entre las 2 placas. Y en las 2 terminales de aquí abajo es donde se conecta un multímetro para poder ver la temperatura en el interior de la cámara, y pues conociendo la resistencia con el multímetro, aquí tenemos una tabla de conversión. En lugar de rayos X, como se utilizaba en el aparato original, utilizamos una fuente ionizante de torio 232, que es radioactivo y sirve para ionizar las partículas, pero no es peligroso para nosotros. Y con el aparato de la derecha, el de aquí, es con el que generamos el campo hacia arriba y hacia abajo, cambiando la polaridad de las placas. Y pues aquí está el aceite y el difusor del aceite. En las imágenes igual podemos apreciar cómo es el aparato de Millikan, y por ejemplo esas son las placas del capacitor y pues todos los componentes que se necesitan para que funcione, que es la plataforma que tiene el aparato de Millikan, que debe estar bien ajustada para que se pueda ver de manera correcta, y pues como se mencionó el switch que era para cambiar el campo que se inducía sobre la gota, y pues la fuente de poder para que funcionara el aparato. Aquí está la información del aparato que utilizamos. La distancia entre las placas fue de 0.767 centímetros. El voltaje entre las placas fue de 836 voltios. La densidad del aceite es de 886 kilogramos por metro cúbico. La presión fue de 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y la temperatura fue de 28.8 grados Celsius. Por lo tanto, la viscosidad fue de 1.867 por 10 a la menos 5 newtons por segundo sobre metros cuadrados. También para complementar el arreglo experimental que utilizamos, pues aquí se observa como un diagrama más específico de la cámara a donde se introdujeron las gotas. Y pues aquí es el recubrimiento que tiene, las placas del capacitor, la placa superior y la inferior. También se encuentra ahí el elemento que genera que se ionice la gota. Y pues esos fueron los principales componentes del arreglo experimental. Estos fueron nuestros resultados. Para el análisis, lo que hicimos fue promediar todos los valores de la velocidad de caída libre para obtener la velocidad terminal y ocuparla en la ley de Stokes para obtener el valor de A, que es el radio de la partícula. Y teniendo el valor de A, se ocupó la fórmula para la carga y se promediaron las velocidades ascendentes y descendentes de cada gota, y se obtuvieron estas cargas para las gotas de la A a la E. No se normalizaron porque los valores estuvieron muy juntos entre sí, y se obtuvo un promedio de estas cargas de 1.2470 por 10 a la menos 19, que pues es muy bueno porque tuvo un porcentaje de error de 0.00221% con respecto a la carga aceptada actualmente del electrón, que es de 1.6021 por 10 a la menos 19. Bueno, como conclusión, pues al término del experimento obtuvimos la medición de la carga del electrón siguiendo la ley de Stokes.
Y pues concluimos también que el cálculo fue un poco complicado, pues todas las variables que se necesitan conocer y todas las fórmulas que presentamos anteriormente. También, pues, por esos momentos, pues no fue posible visualizar de manera óptima el desplazamiento de la gota cuando bajaba y cuando subía. Pero pues a pesar de eso, pues el resultado de nuestra carga promedio pues fue considerablemente bueno y pues nuestro error pues fue muy bajo y concluimos que fue un experimento satisfactorio. Y pues a continuación presentamos nuestras referencias y pues muchas gracias.